En el invierno, los vientos que soplan desde Siberia acumulan humedad sobre el mar y la dejan caer en forma de nieve cuando se topan con las montañas del Japón. La costa occidental de la isla es, teniendo en cuenta su latitud, la misma que va de Cabos a Teras a Nueva York y de Barcelona a Marruecos, la región donde más nieva en el mundo. Desde diciembre hasta mayo los caminos están cerrados. Solo funcionan los ferrocarriles y la nieve en las montañas alcanza una altura de más de 4 metros. La expresión país de nieve se refiere específicamente a lo más alto de ese sector montañoso, una zona que Yasunari Kawabata bautizó como la espalda del Japón, en el discurso con que agradeció el Premio Nobel en Estocolmo en 1968 y que, para los nativos de la isla, representa largos e inclementes inviernos, túneles cavados en la nieve, casas oscurecidas por el humo de las chimeneas y un divorcio casi completo con el resto del mundo hasta el retorno de la primavera. Las termas de montaña, como lo que aparece en este libro, cumplían una función específica en la época en que Kawabata escribió País de Nieve, en la segunda mitad de los años 30. Los huéspedes rara vez acudían a ellas por motivos de salud y jamás iban a pasar allí la temporada. Puede que esquiaran, que asistieran a las diferentes festividades que se celebraban en la región, o que simplemente disfrutaran el espectáculo de la coloración de las hojas de arce y el florecer de los cerezos, pero era muy raro que llevaran a sus esposas, y no había posada termal que careciera de sus geichas. La geisha de montaña no era una desclasada exactamente, pero no tenía el aura social de la geisha de ciudad, que solía ser una consumada artífice del arte de la danza, la música, la intriga política y hasta el mecenazgo cultural. La geisha de montaña amenizaba a los huéspedes de las posadas y la distancia que la separaba de la prostituta era más bien sutil. Si bien a veces podía unirse en matrimonio a un huésped frecuente o lograr que éste le solventara un restaurante o una casa de té, por lo general iban de terma en terma, de posada en posada, cada vez menos requeridas, lo que las convertía en una acomodadora encarnación de belleza menguante y dilapidada. No es un azar que Kawabata haya elegido a una geisha de montaña como heroína de esta novela, a un acomodado diletante de Tokio como antagonista y al desolado paisaje del país de nieve como escenario para ambientar la tortuosa relación entre ambos personajes. Al comenzar los años 30, Kawabata estaba dejando atrás su juventud y redefiniendo su estilo literario. Nacido en Osaka en 1899 y egresado de la Universidad Imperial de Tokio en 1924, había fundado con un grupo de colegas de su promoción la revista Bungei Jidai, con la cual se opusieron al realismo social que dominaba la literatura nipona de la época. Difundieron las vanguardias estilísticas europeas y se reivindicaron como neosensualistas. Con la publicación de sus primeros dos libros, Diario íntimo de mi 16º cumpleaños en 1925 y La bailarina de Izu en 1927, Kawabata se convirtió en el portavoz indiscutido de la nueva generación, pero su interés por las novedades literarias occidentales y por las batallas estilísticas de la época fue desplazándose en los años siguientes hacia la milenaria tradición estética japonesa. En 1931 se casó y dejó Tokio para instalarse en Kamakura, la vieja capital samurái, y para cuando comenzó a publicar por entregas País de Nieve a fines de 1934, la trama pareció reflejar paso a paso la compleja evolución que estaba experimentando su autor. Shimamura, el dilatante de Tokio que necesita purgar periódicamente su mundanidad en las termas de montaña, es un experto en ballet occidental, aunque jamás ha visto uno con sus propios ojos. Su concepción estética está expuesta en el pasaje hoy clásico del principio de la novela, cuando prefiere contemplar el rostro de una joven desconocida que viaja en su vagón a través del reflejo que ofrece la ventanilla del tren, en lugar de mirarla directamente, porque de esa manera logra la distancia que le permite valorar la belleza sin sus accidentes. De ahí su negativa a asistir a representaciones de ballet en vivo. El amor apasionado que despierta en la geisha Komako le plantea un dilema, incapaz de corresponderlo, pero a la vez fascinado por su intensidad. Shimomura optará por repetir y prolongar su estadía en las termas, aprovechando la distancia perfecta que le ofrece la relación huésped-geisha
y desestimando las consecuencias de su equívoca actitud. En los raros momentos de franqueza interior, justifica sus actos argumentando que la pasión de Komako impregna de una belleza inédita aquel paisaje tan entumecido como la mirada de Chimamura. El protagonismo culminante del paisaje se alcanza en el formidable capítulo dedicado a la seda Chijimi, trabajada por jóvenes vírgenes en oscuros sótanos al rojo vivo para luego poner a secar en la nieve un día y una noche enteros, cuando adoptará el blanco prístino que la convertirá en la seda ideal para kimonos de verano, porque su delicadísimo hilado conserva el espíritu de la nieve. Un tercer personaje teje su destino al de Chimamura y Komako, o habría que decir un cuarto personaje, ya que el país de nieve no solo es trasfondo y ambientación, sino que cumple un rol protagónico en la novela. Pero decir tercero es decir triángulo, y ese es el rol que cumple la misteriosa Yoko, y que cumple por partida doble, ya que dos veces en su vida amará al mismo hombre que Komako, y en su enigmática intensidad contribuirá a que la novela alcance su punto máximo de tensión. Con el tiempo, lo japonés, todo aquello que es para Occidente sinónimo de la tradición milenaria nipona, desde la ceremonia del té hasta los haikus y tankas, desde los arreglos florales hasta la caligrafía, desde los jardines zen hasta el go, irá apareciendo sucesivamente en los libros de Kawabata, como tema, como fondo y también como estética. País de Nieve fue el momento bisagra, el primer fruto de ese nuevo vínculo del neosensualismo con la literatura y con lo japonés. Su primer libro de madurez, según sus propias palabras. Pero ¿cuánto hay del propio Kawabata en Chimamura? La ascética, seca vecindad con el personaje que nos impone el autor a lo largo de toda la novela habla de un conocimiento más que considerable de esa clase de temperamento. Pero si en algún momento de la escritura de esta novela su autor se vio a sí mismo como un Chimamura, logró redefinir exitosamente el signo de esa distancia. A diferencia de la de su personaje, hay una inalterable calidez en la distancia de Kawabata con la materia narrada, esa exigua, casi palpitante distancia que se manifiesta tanto con los sentimientos, las acciones y las reflexiones de sus criaturas, como con lo que flota en el aire entre ellos y su época, entre ellos y el pasado, entre ellos y la muerte, vecina o lejana. Quizás esa distancia lo hayan empezado a dictar mucho antes las sucesivas orfandades que marcaron la vida de Kawabata. A los 3 años de edad vio morir a sus padres, luego a su única hermana, más tarde a su abuela materna, y antes de cumplir los 15 años, el abuelo que se lo había llevado a vivir en el campo. Quizás proviniera de un lugar muy diferente, de la reformulación del tono del Genji Monogatari, el monumental novela cortesana del siglo XI que Kawabata comenzó a frecuentar desde los años 30 y que fue el único libro que se llevó en su prolongado autoexilio en Manchuria durante la Segunda Guerra Mundial. Aquellos que hayan leído Lo Bello y lo Triste, novela póstuma de Kawabata, vale aclarar, notarán ciertas similitudes no solo en la rarísima distancia de vecindad, sino también en el planteo argumental en esta primera versión llevado a sus huesos, con laconismo tan magistral que por momentos parece casi patológico. Teniendo en cuenta el acorde inicial de Lo Bello y lo Triste, esa insólita alusión en una novela ambientada en Tokio y en Kioto, al sonido de un tren al sumergirse en un hotel en lo alto de las desoladas montañas occidentales, tan parecido al que lleva a Chimamura 40 años antes al encuentro con Komako y Yoko. Puede pensarse que Kawabata se concedió antes de la muerte revisitar, retorciendo aún más ese más que tortuoso triángulo que convirtió a País de Nieve en su libro más celebrado e incluso más devorado por sus lectores japoneses. A tal punto fascinó este libro a sus primeros lectores, aquellos que conocieron la novela en entregas a través de un periódico de Tokio, que obligó a Kawabata a trastabillar en dos de sus inalterables preceptos de silencio. Por una vez aceptó hablar de dónde venían sus personajes. Conocí en mi juventud a Komako, no a Yoko, a quien inventé, confesó, y también por única vez decidió reformular al final de uno de sus libros. En 1937, Kawabata había dado un cierre abierto a País de Nieve y así dio por terminada la señalización,
2 años después de iniciada. Vaya a saberse cómo se la arreglaron los lectores con el característico protocolo oriental, pero de una u otra manera lograron convencer al autor que la historia debía continuar. Después de desechar diversos finales sin confesárselo a nadie a lo largo de los años, y cuando ya nadie esperaba enterarse de algo más del destino de Komako, Yoko y Shimamura, Kawabata sorprendió a sus propios y extraños en 1947, escribiendo un capítulo adicional a la novela y permitiendo que el texto completo se publicara en forma de libro. Solo corresponde decir de ese final que incluye uno de los incendios más inolvidables de la historia de la literatura. Difícil no relacionar ese anhelo de los lectores de País de Nieve, finalmente correspondido por su autor, con las necrológicas aparecidas luego de que Kawabata abriera todas las llaves de gas de su departamento frente al mar en Tsuchi, el 16 de abril de 1972, y se dejara morir. Todas esas necrológicas, como toda noticia biográfica sobre Kawabata en sus libros, desde entonces puntualizaron y siguen puntualizando que no se halló ninguna nota ni se ofreció ninguna explicación satisfactoria del suicidio, delatando como un eco molesto pero también comprensible aquella decepción y aquel anhelo por saber algo más, apenas algo más, que produjo la última entrega de País de Nieve en 1937. Lamentablemente, esta vez su destinatario no estaba ahí para desechar diversas alternativas, tomándose su tiempo y por fin, cuando ya nadie lo esperara, sorprender a todos con la más perfectamente idónea.